Repasamos de vuelta, ¿sí? Repasamos para el video. El punto de separación de fibra es la suficiente deslignificación para que yo pueda separar la fibra sin acción mecánica. Yo tengo la pulpa mecánica, donde aplico principalmente energía mecánica, la pulpa química, donde aplico principalmente energía química, y en el medio tengo un montón de pulpas en las cuales yo aplico energía química, pero no la suficiente, entonces le tengo que aplicar un poco de energía mecánica para separar las fibras, y de esa forma obtener un producto que va a ser intermedio entre las mecánicas y las químicas, tanto en propiedades como en costos, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo un digestor que está a 170 grados, como nosotros dijimos anteriormente, supongamos que es solo agua lo que yo tengo ahí, ¿no? ¿Sí? A los fines conceptuales. Si yo tengo agua a una atmósfera, digamos, que no esté presurizado, yo voy a hervir el agua a 100 grados. Ahora bien, si yo eso lo pongo adentro de un digestor hermético, el agua se evapora y el vapor, como el vapor tiende a ocupar todo el espacio, va a aumentar la presión ahí adentro, ¿sí? Como esa presión no disminuye porque el digestor está cerrado, empieza a aumentar la presión y aumenta el punto de ebullición. Entonces también aumenta la temperatura, ¿cierto? Hasta que yo alcanzo 170 grados centígrados aproximadamente. Alcanzar esa temperatura sería imposible si mi reactor estuviese abierto, ¿sí? Así como sería imposible que ustedes puedan llegar a tener 170 grados en una olla que esté hirviendo destapada. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Sí, sí. Ahora bien, si yo mantengo la temperatura constante a 170 grados en un digestor cerrado, eso va a estar aproximadamente a 7 kilos de presión, ¿cierto? ¿Sí? Si yo bajo un poquito la presión, por ejemplo, ¿sí? Bajo a 160 grados, ¿sí? Pero mantengo alta la presión. O mantengo en el equilibrio ahí, en el punto de ebullición, ¿sí? ¿Qué ocurre si yo abro una llave de paso y envío esa pulpa con líquido a 170 grados a un tanque a presión atmosférica? ¿Qué va a ocurrir? Una despresurización brusca, eso sí. ¿Qué más va a ocurrir? Y libera mucho vapor, supongo. Sí, correcto, libera mucho vapor porque ustedes saben también que yo para evaporar el agua le tengo que agregar calor, le tengo que agregar energía, ¿cierto? Sí. Ahora bien, si yo tengo el agua en estado líquido a 170 grados y la quiero evaporar, tengo que agregarle energía, ¿sí? Pero yo no le agregué energía en este caso. Yo lo que hice fue abrir una llave de paso y ese agua líquida a 170 grados se despresurizó. Pero eso no está en equilibrio, porque a la presión que está ahora, su temperatura de ebullición es 100 grados. Entonces, una molécula de agua se va a evaporar tomando su calor latente de vaporización de las moléculas que están a su alrededor. Entonces, esa molécula se evapora a expensas de enfriar a las que están alrededor, ¿sí? Ese agua en estado líquido se enfría un poquito, pero no lo suficiente como para que deje de haber una tendencia a el agua en estado líquido intentar pasar al estado vapor. Entonces, otra molécula se va a evaporar y va a enfriar el resto de la masa líquida y así sucesivamente hasta que se evapora una determinada cantidad de vapor X, que no importa cuánto es, pero el agua se enfría hasta 100 grados. El agua y la pulpa se enfría hasta 100 grados. ¿Se entiende ese proceso físico-químico que hay ahí? Pero ¿qué ocurre? Como dijo Ignacio, si no me equivoco, ¿fuiste vos el que hablaste? O Cristian, no recuerdo. Se libera una gran cantidad de vapor. Literalmente, esos chips y eso explotan. Hay como una explosión ahí. Y esa explosión hace que tienda a separarse la fibra de los chips. Esos chips que ya alcanzaron su punto de separación de fibra,
que no necesitan energía mecánica para separarse, yo, mediante ese proceso de despresurización brusca y de evaporación de parte de ese licor residual que me quedó, voy a producir la separación de las fibras sin necesidad de acción mecánica. ¿Queda claro eso? Sí. Ahora bien, dato no menor, en ese blow tank yo produjo una gran cantidad de vapor, como bien dijo Ignacio. ¿Sí? No solo evaporé agua, también se evaporaron, o mejor dicho, se volatilizaron compuestos orgánicos que son volátiles, derivados de los extractivos principalmente, que yo extraje de la madera durante el proceso de pulpado, pero que habían quedado en solución acuosa, iban junto con el licor negro, pero que cuando evaporo, cuando volatilizo, cuando paso a unas condiciones distintas, en las cuales ya no hay una tendencia a que ese compuesto orgánico esté en fase acuosa, sino que tienda a evaporarse, o a volatilizarse, mejor dicho, voy a producir que esos compuestos orgánicos volátiles se vayan junto con esa fase de vapor. Y si yo posteriormente recupero ese vapor, voy a tener una fracción orgánica ahí. ¿Sí? Esa fracción orgánica es la trementina, que es un derivado de los extractivos que se extrae en el proceso de pulpado en el blow tank. Y se utiliza como solvente o bien se quema en la caldera de biomasa. Pero se puede utilizar como solvente orgánico para pinturas y otros usos tiene también. ¿Hasta ahí bien? Bueno. La relación licor-madera es justamente la relación que tengo entre la cantidad de licor y la cantidad de madera. ¿Sí? Puede ir aproximadamente de 5 a 1 en los procesos, en las condiciones más tradicionales. ¿Sí? 5 veces más licor que madera seca. ¿Sí? La tasa de reactivo es lo mismo, es el porcentaje de reactivo que tengo con respecto a la madera seca. Y la selectividad es la cantidad de lignina que extraigo en relación a la cantidad de los carbohidratos que extraigo. ¿Sí? Sería conveniente extraer la mayor cantidad de lignina y la menor cantidad de carbohidratos. Eso no siempre es posible, sobre todo si yo avanzo mucho en el grado de cocción. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, entre el número de capas de la fábrica de Alto Paraná y de la fábrica de papel misionero? ¿Cuál creen ustedes que va a ser mayor? Ambos son pulpa craft de pino, ¿sí? Pero uno tiene el capa mayor que otro. ¿Cuál creen que va a ser mayor y por qué? El de papel puede ser que sea mayor. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, pero ¿por qué? Porque el papel supongo que utiliza más para resistencia, producto de resistencia. Sí, es correcto, pero Alto Paraná también, digamos, la pulpa que produce se caracteriza por tener alta resistencia. O sea, es parcialmente correcto lo que me está diciendo, pero no es precisa la respuesta considerando la pregunta que yo hice. ¿Qué otra característica tiene Alto Paraná que no tiene papel misionero? ¿Blanqueo pues sí? No. Sí, el blanqueo. El Mira. blanqueo. ¿Se Ah, acuerdan que mira. recién cuando estuvimos hablando, yo les dije que era más barato sacar un punto de lignina durante la digestión que durante el blanqueo? Claro, ¿Se acuerdan? sí. ¿Sí? Entonces, Alto Paraná lo que va a tender a hacer es sacar la mayor cantidad de lignina posible durante la digestión para que el blanqueo sea más piola, más light. Sí.
Sí. menos caro. A ver, tampoco siempre y cuando no degraden mucho los carbohidratos, ¿sí? O sea, van a avanzar lo más posible, pero hasta que digan, bueno, muchachos, paremos porque estamos empezando a degradar los carbohidratos. ¿Sí? Bueno, en papel misionero no pasa eso. Como la pulpa no se va a blanquear, yo no tengo la necesidad de extraer más lignina de la necesaria. A ver, mejor dicho, dependiendo del producto que yo vaya a obtener en papel misionero, porque también obtienen distintos tipos de papeles, van a avanzar un poco más o un poco menos en la cocción. Pero siempre van a avanzar menos que en el caso de Alto Paraná. ¿Sí? Por varias cuestiones. Primero, porque ellos no necesitan una etapa de blanqueo. Entonces no necesitan sacar demasiada lignina más allá del punto de separación de fibra. Ellos sí van a necesitar sacar la suficiente cantidad de lignina como para que a ellos le generen fibra lo suficientemente blandas para que colapsen y generen un buen entramado, etcétera, etcétera, y que me produzca un papel más o menos suave, aunque la suavidad no es lo que más le importa, pero sí un papel que permita que esas fibras se entrelacen de forma fuerte, sólida, ¿sí? Una vez que está garantizado eso, listo, cortamos con la cocción. Por varias cuestiones. Por un lado, porque si seguimos con la cocción, vamos a estar sacando más material, más lignina, ¿cierto? Y eso hace que baje mi rendimiento, ¿sí? Y yo, con una tonelada de pulpa, con una tonelada de madera voy a obtener menos kilo de pulpa. ¿Me explico? Eso por un lado. Y por el otro lado, porque yo también voy a ir degradando la fibra, ¿sí? Y voy a ir perdiendo resistencia debido a la degradación que produzco en la celulosa. ¿Me explico? ¿Se entendió más o menos eso? Sí, sí. Bueno, continuamos entonces. Hoy estuve me parece que la clase de hoy fue mucho concepto y mucho charlar en el aire sin muy poco gráfico. Acá tenemos un gráfico. No sé si va a aclarar mucho esto porque es un gráfico, debería ampliar un poco. Debería ampliar. ¿Sí? Este es un resumen del pulpado, de las etapas del pulpado, donde nosotros tenemos, por un lado, acá, la playa de madera, donde yo tengo los rollos con corteza, ¿sí? Mediante una máquina voy poniendo estos rollos en un descortezador que me saca los troncos ya sin corteza y luego va al sector de chipeado, donde se producen los chips y la clasificación de la madera, de los chips. Lo que es sobre tamaño se recircula a la chipera, lo que es demasiado chico se manda a la caldera de biomasa y los aceptados siguen al digestor. Pregunta, ¿ustedes creen que este esquema es para pino, para eucalipto, para qué madera o es imposible saber? Y puede ser para el pino, ¿Por qué? porque y eucalipto se hacen, hay que hacerlo enseguida. ¿El descortezado te referís? El descortezado, sí. Correcto, el descortezado del eucalipto en general se hace en el mismo campo porque se pega la cáscara al tronco. Exacto. Entonces,
Yo no voy a tener una playa de acopio donde voy a tener la madera, no sé, un mes o no sé, la cantidad de tiempo que determine la fábrica, ¿sí? Con la corteza pegándose al tronco para luego meterlo en un descortezador que no va a poder extraer esa corteza. ¿Es correcta tu observación, Ricardo? ¿Sí? Continuamos entonces. Enviamos los chips a una primera etapa, ¿sí? Fíjense que tenemos el digestor acá, tenemos el digestor, pero como que hay un pedazo acá y otro pedazo acá. ¿Sí? Tengo una primera etapa acá y este otro el digestor, ¿cierto? Fíjense que acá me marca que este es el digestor y este otra etapa que no me indica mucho acá, pero que en realidad lo que hace es, en esta primera etapa, los chips se prevaporizan, se les saca el aire que está en los lúmenes, se reemplaza por vapor, o ya sea vapor de agua o mismo licor caliente, que, digamos, se favorece las condiciones en esta primera etapa de prevaporización para que se extraiga el aire del lumen que yo tengo en los chips, ¿sí? Y se reemplace por agua para que luego pueda favorecerse el contacto de los químicos con la madera, ¿sí? Esa es la función que tiene esta primera etapa. Y también me sirve no sería tanque pulmón, pero de tener siempre chips disponibles y listos para alimentar al digestor, ¿sí? Chips prevaporizados. Es importante esta primera etapa de prevaporización porque lo que va a generar es justamente sacar ese aire y permitir que haya un buen contacto entre los químicos de la cocción y la madera. Tengan en cuenta ustedes, esto es importante, que el ataque de los químicos hacia la madera se produce a través de los lúmenes, ¿sí? Y ahí podemos asociar esto que estoy diciendo con las capacidades o las propiedades papeleras de una determinada madera, ¿sí? Si yo tengo una madera que tiene una densidad muy baja, la proporción entre, entre pared celular y lumen va a ser muy pequeña, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, sí. Bueno, entonces, si yo tengo, a ver, está estudiado que la densidad de la pared celular es más o menos constante independientemente de la especie. La densidad de la pared celular me estoy refiriendo, ¿eh? Excluyendo el lumen. Entonces, nosotros podríamos decir que más o menos la densidad de una madera varía en función de la proporción que yo tenga entre la pared celular y lumen. Mientras más pared celular tengo, más densidad. Mientras más lumen tengo, menos densidad. Estoy hablando de proporción, ¿sí? Obviamente también va a variar en función de la humedad, porque no es lo mismo si ese lumen está lleno de aire que si está lleno de agua, ¿no? De agua, exacto. ¿Está? Asumiendo que estamos hablando de siempre para una misma humedad, o siempre en el caso de madera seca. ¿Hasta ahí bien? Entonces, si yo tengo una madera muy densa, significa que voy a tener mucha proporción de pared celular en relación a la cantidad de lumen. Y ese proceso de impregnación que tenemos en esta etapa va a ser muy lento, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que los químicos puedan ingresar para atacar la madera, ¿sí? Por el contrario, si yo tengo mucho lumen y muy poca madera, voy a tener una madera muy poco densa y voy a necesitar un volumen de reactor demasiado grande para una determinada cantidad de producción, ¿sí? Va a ser muy voluminosa mi madera y tampoco conviene mucho. Entonces hay ciertos rangos
que determinan la actitud papelera de una manera. ¿Sí? Y eso va a depender también de la elección de la especie. Exacto. No, o sea, no todas las especies van a ser elegidas como para obtener pulpa, o sea, para tener una buena calidad o un buen rendimiento de pulpado. Correcto. Que tengan aptitud papelera se llama, eso que vos estás diciendo, ¿sí? Que sean aptas o no para producir papel. Claro. Ahora bien, que sea apto no significa que yo necesariamente vaya a elegir a esa especie, ¿sí? Significa que si no cumple esas características, no la voy a elegir. Y si las cumple, va a ser apta. Y después, entre todas las que cumple, voy a ver cuál elijo. Porque hay otros factores que también se tienen en cuenta, como la velocidad de crecimiento, por ejemplo. El rendimiento por hectárea por año. ¿Sí? La disponibilidad en una determinada región. Etcétera, 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 etcétera. Otros factores, ¿cierto? Sí. A ver, que tenga una relación de pared a lumen muy grande o muy chica, no significa necesariamente que no se va a poder hacer. Significa que va a ser más difícil. Y capaz que sí se hace en términos de investigación o para evaluar una determinada especie, para algún caso en particular, pero en términos industriales y capaz que no se va a elegir esa especie. ¿Está claro? Porque después vienen y me dicen, no, pero si en tal universidad hicieron un pulpado con roble. Bueno, felicidades. Hermoso el paper, hermoso. Pero, ¿dónde hay una fábrica que utilice roble? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Hay otras cuestiones también, el color, la cantidad de extractivo, la proporción entre celulosa, lignina y hemicelulosa. O sea, hay varias cuestiones que determinan que una madera sea apta en estos términos que estamos definiendo ahora. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Luego, el digestor, los chips ingresan aquí y ya se precalentaron hasta aproximadamente 130, 140 grados centígrados, y luego sí empiezan a calentarse todavía más hasta llegar más o menos en un poco más arriba de la mitad, llegan ya a la temperatura máxima que ronda los 170 grados, y luego los chips van bajando por el digestor ya a esa temperatura máxima. ¿Sí? Cuando llegan a la parte inferior, se envían a este blow tank, que ya lo explicamos recién, en el cual se produce esa despresurización brusca, ¿cierto? Ahora bien, en este esquema, si nosotros miramos el flujo de pulpa y el flujo de químicos, yo tengo por aquí abajo un ingreso de líquido, acá, que proviene, perdón, tengo un ingreso de líquido que puede provenir de la etapa de lavado, por ejemplo, de acá, ingresa por acá, de recuperación, o no sé bien de dónde viene esto, a ver, sí, el circuito de recuperación. Por acá puedo tener algún ingreso de una mezcla de licor negro diluido o lo que fuese, que ingresa y me produce un arrastre de este licor negro que tengo en la parte inferior, y eso se arrastra y se manda al circuito de recuperación. ¿Sí? Y los chips, produciendo como una primer etapa de prelavado, si se quiere. ¿Sí? Yo ingreso un licor más diluido acá abajo y arrastro el licor que se va a enviar a la etapa de recuperación. Y los chips los chips y el licor se mandan al blow tank ya un poco más fríos y con un prelavado para ir ayudando al proceso de lavado y que esta despresurización no sea tan brusca. ¿Sí? En algunos casos se hace así.
se extrae el licor negro de aquí abajo, como les acabo de explicar. En otros casos, el licor negro se extrae directamente del blow tank y no tienen esa primera etapa de prelavado que yo les acabo de mencionar. ¿Sí? Así que si en algún lado lo leen que se saca acá y en otro lado lo leen que se saca acá, no se confundan que cualquiera de las dos opciones es válida. Va a depender de las características constructivas de cada caso. ¿Sí? Luego, esa pulpa y ese licor negro residual se mandan a una primera etapa de lavado, luego va a la deslignificación con oxígeno, que es esa etapa que yo les mencionaba, que algunos lo consideran como parte de la digestión y otro como parte del blanqueo, que al final no era importante, a mí por lo menos no es tan importante si es de allá o de acá, y luego se envía al proceso de blanqueo. ¿Sí? Eso está más o menos claro. Sí, sí, sí. La pulpa va para el proceso de blanqueo y el licor va para el proceso de recuperación de químicos, donde se lo evapora y se lo manda a la caldera de recuperación, donde la materia inorgánica se va a reconvertir en los químicos que utilizo durante la cocción, es decir, el licor blanco, que es hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, ¿sí? Y la materia, eso es la materia inorgánica. Y la materia orgánica se va a convertir en energía tanto eléctrica como vapor. ¿Sí? Ahora bien, yo en este proceso de lavado tengo que ser muy racional con el uso del agua. Porque si yo lavo mucho, voy a obtener mucho más beneficio en este proceso de blanqueo, porque voy a tener una pulpa más limpia, con menos licor negro residual, menos lignina residual y menos gasto de químico en el proceso de blanqueo. Entonces uno dice, ah, perfecto, lavemos lo más posible. Pero por el otro lado, si yo lavo demasiado, voy a estar agregando demasiada agua que luego voy a tener que evaporar acá. Y como ustedes saben, evaporar agua es caro. Si no, pongan una olla con agua en su cocinita y vean cuánto tiempo tarda en evaporarse, cuánta energía tienen que darle para que se evapore esa agua. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy racional y buscar, es muy importante la optimización de esta etapa de blanqueo, y eso lo vamos a ver bien en profundidad en la clase que viene. ¿Sí? Todo lo que sea lavado y el proceso de recuperación. ¿Tiene alguna consulta? Tenemos 2 minutos, poquito menos. No. ¿Quedó más o menos claro? ¿Se entendió Sí. o fue muy confusa la clase? No, hasta ahí, ¿Se entendió? ahí con eso, sí, se entiende. Bueno, yo en general me gustan más las clases cuando son más participativas y Claro. uno puede interpelar o preguntarse, etcétera, etcétera, pero entiendo que por ahí la virtualidad no ayuda Un poco tanto. más, claro. Poder hacer una experiencia práctica o una discusión en el aula tampoco está tan fácil. Y por ahí yo sé que ustedes no tienen tantos conocimientos previos de química de la madera y estas cuestiones como para que uno dé por hecho que ustedes están recontra manejando un montón de cosas. ¿No? Sí. Así que bueno, Y se puede avanzar más rápido, claro. No, hacemos lo que podemos. ¿Sí? Si ustedes tienen exacto, alguna duda o sugerencia, será bienvenido. exacto. Cualquier cosa en el grupo. Sí, señor. Sí. Dejamos acá porque se corta. Bueno, Hasta Dale, luego. vale, hasta luego. nos vemos. Hasta Chao, luego, chao. chao, chao.